Hola a todos, soy Félix y hoy vamos a hablar de una mecánica que me gusta muchísimo y es la mecánica de Ghost Echo que se utiliza para los objetivos y el riesgo en cada una de las acciones. Ghost Echo es un juego de una hoja sobre un grupo, un equipo que está dando un golpe en el mundo fantasmal mientras es perseguido por unos entes llamados espectros y hace uso de una especie de magia fantasmal. Es un juego muy sugerente que trae unos poquitos toques para que el jugador y el máster rellenen el resto. Pero lo que vamos a destacar de este juego en este instante es una mecánica que me gusta mucho y es la mecánica de las tiradas de Ghost Echo. En Ghost Echo, cuando se tiran los dados en cualquiera de las situaciones que el juego establece, debes tirar un dado, un D6, por cada objetivo y uno por cada riesgo, ¿vale? Y luego, estos dados te vas a ver forzado a, una vez que los tires, asignar uno a cada objetivo y a cada riesgo, mínimo un dado a cada uno. Puedes tirar en algunas oportunidades dados extras, te puedes sobrar dados, pero en la mayoría de las tiradas tienes que asignar los dados que tiras a estos objetivos y riesgos. ¿Y qué significa? Que si todos los dados son buenos, no tienes ningún problema. Es como la tirada de cualquier otro juego. Las cosas van bien. Si todos los dados son malos, igual que cualquier otro juego, pues la has cagado. El punto interesante de Ghost Echo es que cuando es mixto ese resultado, tienes un dado muy bueno y un dado muy malo, te pone una decisión a mitad de tirada de cómo asignarlo. Es decir, ¿qué penalizo? ¿Que no logre mi objetivo o que se haga real el riesgo y se manifieste para mi personaje? Entonces, eso me parece muy interesante. Tienes una pequeña tabla que reparte los valores de dado en tres áreas iguales. Por ejemplo, los dados asignados al objetivo van desde no conseguir el objetivo y perder la oportunidad hasta alcanzarlo. Y para el riesgo, los dados asignados al riesgo van desde que el riesgo se hace real, o sea, te pasa lo que temías, o que no se haga real. Y en el medio, algo llamado persistencia del riesgo y que se haga en parte real. ¿Okay? Ya veremos qué es eso. Pero es súper interesante porque, a diferencia de otros juegos, tienes una decisión estratégica básicamente en medio de la tirada. Antes de que la tirada termine de aplicar sus efectos, tienes otra decisión estratégica como jugador. Y eso mola mucho. Por ejemplo, si quisieras saltar a la azotea del edificio de junto, el director podría establecer que el objetivo, entre el director y el jugador, establecen que el objetivo es llegar a la azotea del próximo edificio y el riesgo es romperte las piernas, por ejemplo. Podría ser otro, el riesgo podría ser que la lluvia ácida que está cayendo te haga daño o que la ráfaga de disparos que está antiaérea te alcance. Eso lo determinan juntos. El punto es que el máster podría agregar un riesgo adicional. Y podría decirle, bueno, tienes otro riesgo que es que seas visto desde la calle por estos espectros que están allí pululando o buscando. Entonces, aquí para este objetivo y estos dos riesgos, el jugador tiraría tres dados, ¿vale? Con ese resultado se asignaría entonces a estas tablas de resultado objetivo. Tendría que escoger cómo distribuye los tres dados para cada uno de este objetivo y qué dado pone en el objetivo y qué dados pone en cada uno de los riesgos. Supongamos que el jugador decide sacrificar el objetivo poniendo el dado que obtuvo un 1. El mejor dado lo coloca en el riesgo romperte las piernas. Nadie quiere eso, romperse las piernas. Y el dado 3, que está un poco en la mitad, en el riesgo de ser visto desde la calle. En este caso, la lectura de estos dados, con las tablas que tenemos acá, es que se pierde la oportunidad de saltar. El director te dice, un yonki agazapado en un conducto de vapor que no habías visto, sale de la nada y se arroja sobre ti justo antes de saltar. ¿Vale? Has perdido esa oportunidad, ahora tienes un yonki allí tratándote de robar. El dado 5, pues no te rompes las piernas, ese riesgo no se hace real. Y el riesgo de que te vean desde afuera se hace realidad parcial. Entonces uno de los espectros ha escuchado algo en la azotea y decide en solitario subir a investigar, sin mucha prisa, por si acaso. ¿Vale? Entonces, este riesgo se hace real en parte. Y cuando el juego habla de que el riesgo persiste, es que estos riesgos que persisten deberían anotarse en una tarjeta, en algún lugar, para que el director de juego o el jugador los puedan utilizar en cualquier tirada en vez del riesgo sugerido. En vez del riesgo por defecto, podrían reemplazarlo por ese riesgo
que persiste. Y así se van acumulando riesgos que son como una paleta de riesgos que le sirven tanto a director de juego como a jugadores para enriquecer las tiradas posteriores, lo cual es muy, muy interesante. Em, los objetivos y los riesgos siempre, siempre tienen que estar determinados por el contexto de la acción, de la tirada. Cada acción tiene que tener mínimo un riesgo. El DJ puede crear un segundo riesgo y lo bueno, que es parecido a ese pacto con el diablo que tienen muchos juegos, es que tú mismo como jugador puedes crear un riesgo adicional y añadir así un dado a tu tirada. Es decir, más dados para que tu objetivo tenga más oportunidades de tener éxito, pero también estás creando un riesgo al que vas a tener que ponerle sí o sí, uno de los dados. O sea que es una decisión estratégica muy, muy interesante y muy balanceada a nivel de riesgo. El juego también te ofrece que si estás especialmente preparado, capacitado para una acción, tienes un dado extra que puedes repartir en estos objetivos. Es una mecánica que a mí me pareció muy, muy inteligente. Le añade al juego algo muy parecido a lo que hace Fate con los aspectos, que pone al jugador un poco a pensar en estrategia, un poco a nivel juego de mesa, a pensar un poco en ese, y le da un puntillo a un juego que está pensado para one shots, le da un punto muy interesante. Por lo tanto, si están pensando que esta mecánica a lo mejor puede ser agotadora, en realidad para un one shot se disfruta muchísimo. Y bueno, nada, esa es una de las mecánicas que me gusta mucho y que quería compartir con ustedes en esta nueva serie de videos. Eh, que tienen que ver con eso, con mecánicas de juegos que descubro y que me gustaría compartir con ustedes, ya sea para que les animen a jugar ese juego o para que lo tomen como idea para aplicar en los juegos que están creando o que están jugando y hackeando. Así que bueno, nos vemos en el siguiente.